Bueno, buenos días, chicos. Ya estamos llegando al final de nuestras clases. Conmigo van a dar una de las herramientas del control. Vi que los profes, tanto el profe Marcos como el licenciado José, ya les estuvieron mostrando las planillas, que son herramientas muy importantes para el control. Y conmigo van a hablar un poco del inventario, que también se registra a través de una planilla, que generalmente es un recurso contable, o sea, aquellas personas que tienen ya alguna experiencia de trabajar en alguna empresa saben que el departamento de contabilidad es el encargado de realizar los inventarios, pero a los efectos de la administración, los inventarios se realizan en cualquier tipo de organización y en cualquier instancia, ¿verdad? Las informaciones van a ser, por supuesto, remitidas a la unidad contable, porque ellos son los que deben de incluir dentro de su balance como una parte que indicará qué es lo que realmente tiene la empresa, sea esto bueno o malo, que es lo que en contabilidad se conoce como el patrimonio de una empresa, ¿verdad? Recordemos un poco los registros contables, ¿verdad? Esto no es el capítulo contabilidad, nosotros ya vimos con el profe Santiago, pero a los efectos de ir encadenando o concatenando todos los conocimientos, recordemos a los registros contables. Los registros contables son anotaciones sistemáticas de las distintas operaciones que se realizan en la empresa y que posibilitan conocer y evaluar la situación de la empresa, ¿verdad? Es decir, los resultados productivos y económicos. Entonces, para resumir, lo que hace un contador es anotar. ¿Y por qué dice sistema, sistemáticamente? Porque lo debe hacer en orden cronológico y también lo debe hacer, aparte de que sea en la fecha en que sucede, según las cuentas que se van sucediendo, o sea, según las actividades que se están haciendo. Eh, el objetivo de estos registros contables es, primero, cumplir con la disposición legal de cada país, medir el éxito de la gestión empresarial y comparar los resultados, suministrar en forma continua los datos primarios para planificar y controlar las actividades de la empresa, avalar las solicitudes de créditos y otras fuentes de financiación y proveer información para el administrador, que también suele ser el propietario, el contador y el economista y la sindicatura. Entonces, tener contabilidad cumple estos objetivos o estas funciones. Las características de estos registros deben ser oportunas, es decir, que se deben de hacer por día. De hecho, uno de los libros contables que se exige por ley es el diario. Deben ser confiables, sin corregir o maquillar los montos ni las cuentas. Deben ser sencillas. Al ver un libro contable, nosotros debemos de poder interpretar y deben ser fáciles de implementar. Deben ser completas, es decir, no omitir detalles trascendentales. Deben disponer de un acceso a personas autorizadas. Hoy existe todo un sistema de control. De hecho, aquellos que ya estén relacionados con la tributación tienen sus claves o pines donde se puede ver si se cumplen o no con los requerimientos tributarios que se originan de los registros contables y deben ser sistematizadas, es decir, conforme al sistema contable que fue adoptado. Uno entonces de los libros que exige la contabilidad, así como el ejercicio en planilla que exige la producción, es el inventario, ¿verdad? Y su valoración. Y acá está uno de los mejores mensajes que nos dejó uno de los profesores, un excelente profesor que tuvimos, que era el doctor López Otazu, que siempre decía, empezaba esta clase diciendo de que
Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás el peligro en cada batalla. Entonces, con el inventario nosotros nos vamos a conocer a nosotros mismos y con eso podemos llegar a planificar la victoria incluso antes de la batalla y es siempre el que tiene más factores estratégicos el que va a ganar. Y nada más y nada menos es un extracto del libro El arte de la guerra de Sun Tzu Lee. El objetivo del inventario es contribuir a elaborar y valorar el inventario de una empresa ganadera y aprovechar la información proveniente del inventario para la planificación y el control de la empresa. Nosotros no vimos inventario en planificación. En planificación nosotros vimos la estrategia que estaba basada en la visión, la misión, los objetivos, vimos el análisis FODA, vimos un poco del presupuesto, ¿verdad? Y ahora inventario estamos viendo recién dentro de la herramienta del control, pero a fines prácticos, el inventario se hace en 2 oportunidades como mínimo, al inicio del año contable y al final del año contable. Claro que todas las empresas pueden establecer su frecuencia de inventario. Se puede hacer un inventario semanal, un inventario quincenal, un inventario mensual. ¿Y cuál sería la finalidad desde el punto de vista administrativo? De poder indicarnos qué es lo que tenemos, cuáles son los productos o servicios que más se pueden comercializar, qué dejamos de tener, qué vamos a seguir eh, ofreciendo como servicio o producto, a qué precio según las materias primas y los insumos que elegimos, ¿verdad? O que estamos utilizando. ¿Qué es el inventario? Es la enumeración y descripción detallada de los bienes y de los derechos que posee la empresa. Esos se llaman activos, así como las obligaciones, que son los pasivos de la empresa en un momento dado y que intervienen en el proceso productivo con su correspondiente valor. Es el conjunto de elementos con la lista, cantidad y valor que componen al patrimonio de una empresa. Abarca la medición, el recuento físico, así como la valoración de los activos, los pasivos, el capital o patrimonio neto. En palabras muy sencillas, son listas o planillas que nos muestran los nombres de los bienes y el valor que tienen esos bienes para nosotros. Vamos a ver que hay varios índices para determinar el valor. Los objetivos del inventario. Primero nos da información acerca de las cuentas activas. Las cuentas activas entonces eran los bienes y derechos que nosotros tenemos. Nos dice también el valor de las cuentas pasivas, que son las obligaciones que tenemos con las terceras personas. Y también el capital o patrimonio neto, es decir, lo que realmente le pertenece a la empresa y que no es aún una utilidad o ganancia que se va a repartir entre los socios o el empresario. También nos ayuda a clasificar y describir los bienes afectados dentro del proceso productivo de la empresa. Es decir, si de repente nosotros vemos dentro de nuestro inventario de que ahora que llovió nos sobró o nos sobraron fardos de heno, tenemos que saber que es un bien que podemos comercializar, así como que podemos emplear dentro de nuestro proceso productivo. Hace también el recuento físico y asigna valor a los bienes inventariados, es decir, va anotando cada uno de los bienes, le pone un código o un número y nos dice cuánto de ese bien hay y qué valor tiene. Y contribuye a la determinación de los resultados económicos porque al final del inventario o al final del año se hace un balance. Conforme a estas informaciones, el inventario se puede utilizar para tomar decisiones acerca del proceso productivo y la planificación dentro de la empresa, elaborar el balance del inventario de la empresa, conocer el estado patrimonial,
es decir, sirve para garantía en los casos de préstamo, formula y evalúa proyectos de inversión, elabora presupuesto, controla la utilización de los bienes patrimoniales. ¿Cómo se hace un inventario? Hay una fase de investigación, que es que nos pongamos a buscar cuáles son los elementos del patrimonio que tenemos en la empresa. Hay un momento de valorar, es decir, de apreciar económicamente a esos bienes. Y por último, la estructuración, es decir, ordenar por masas patrimoniales en activos, pasivos y capital. El encabezado, ¿qué tiene? Primero, la fecha en la que estamos elaborando el inventario, los datos de la empresa, es decir, su nombre, la razón social, la dirección o la localización, la organización y el teléfono, el tipo de inventario, si es general, parcial, sintético, analítico, inicial o final. Por segundo, en segundo lugar tenemos el cuerpo del inventario, que son los activos, el pasivo exigible y el capital. Y por último, la certificación, que es la firma de los responsables de la empresa y por sobre todo de la contabilidad. Por más de que nosotros como administradores o técnicos ayudemos a la elaboración del inventario, el libro inventario y la presentación como informe tributario está a cargo del contador. Entonces, no es solamente nuestra firma la requerida, la que realmente rubrica la situación de un inventario es la de un contador, pero no podemos dejar de saber porque contribuimos nosotros especialmente a la identificación de los bienes que hacen a las cuentas que son agropecuarias, así como su valor. La valoración es la emisión de un juicio de valor sobre los bienes que pueden ser objetos de una tasación. Me explico mejor. ¿Qué es lo que nos pasa en actividades agropecuarias? Hay muchos bienes que generalmente no forman parte del manejo de un contador. Por ejemplo, un corral. No todas las empresas que están dentro de la contabilidad de un contador tienen corrales o son de naturaleza agropecuaria. Entonces, allí es donde nosotros intervenimos porque podemos valorar el tipo de madera, el estado del corral, podemos también a valorar las aguadas, las bateas, las alambradas, los postes, los balancines, las dimensiones, la pastura, los animales. Esa es nuestra función dentro de esta actividad que es administrativa y contable. Entonces, el valor va a ser la propiedad intrínseca de cada bien. El bien tiene valor cuando es útil, es escaso y las personas que son los agentes económicos demuestran interés por poseerlo. ¿Cuáles son las bases de valoración? Hay una teoría objetiva de valor que es según cuánto me costó producir ese bien. Y hay una teoría subjetiva de valor que es según la utilidad que tenga ese bien para satisfacer una necesidad. La valoración de los bienes. Para poder valorar tengo que saber un poco de economía de las empresas para manejar la teoría objetiva y subjetiva, así como la rentabilidad. Nosotros en economía vimos lo que era un costo de producción. El costo de producción se definía como todo sacrificio de bienes y servicios que nosotros realizábamos para producir un bien y un servicio. Y la subjetiva estaba en relación a la demanda, la oferta del mercado, pero según también la necesidad que yo tenga de desprenderme de ese bien. La contabilidad es necesaria porque nos da información sobre el derecho de ese bien, de la tenencia de ese bien. También por los ingresos y egresos que va a producir, por la amortización, que era la compensación de la pérdida de valor, y por la posible generación de rentas que generalmente hablan o se llama como una plusvalía. El derecho
porque delimita el marco jurídico para tasar. O sea, no cualquiera es un tasador, de hecho tiene que estar habilitado por un órgano especializado para poder tasar. En el caso de los inmuebles, pueden ir personas que pertenezcan al Ministerio de Obras Públicas o al propio Banco Nacional de Fomento o otra institución que ya sepa qué características debe de mirar en ese inmueble para poder darle un valor. La estadística que nos ayuda como método de valoración porque puedo mirar documentos que hablen de los bienes con los cuales yo estoy trabajando y que me dé los parámetros o valores que se utilizaron con anterioridad. Eso generalmente solemos conseguir del Fondo Ganadero, ¿verdad? Que ellos tienen un registro de los valores aproximados de los bienes agropecuarios. Y las ciencias técnicas que están relacionadas a la naturaleza de los bienes. Allí me quiero enfocar a los animales, por ejemplo. Solamente una persona que se está dedicando a una técnica en particular, como ser la medicina veterinaria y zootecnia, puede valorar la parte fenotípica y genotípica de un animal, así como su estado en cuanto a su estado fisiológico, su etapa reproductiva, para poder guiar al técnico contable, al especialista contable en poder decir por qué una vaca preñada vale más que una vaca. O de repente, cómo es que una vaca que parió en su segunda aparición vale más que una vaca que parió en su primera aparición, o datos un poco más fisiológicos que nosotros como técnicos valoramos más. Los conocimientos previos. Tenemos que saber cómo anda el mercado para saber cuál es la oferta, la demanda, el precio, cuál es su potencial de generación de renta o beneficio, cuáles son los costos de oportunidad, es decir, cuál es el interés que ahora están pagando las entidades financieras por meter dinero a cuentas de ahorro a plazo fijo, cuáles son las plusvalías. Hoy casi todas los terrenos pecuarios están teniendo plusvalía porque están siendo asfaltados varios accesos. Hay ingreso, egreso, si se cobra, si se paga, si existe el costo. La inflación, cómo está nuestra moneda en este momento, especialmente en este momento de crisis de pandemia, y la afección, que no deja de tener un peso bastante fuerte, ya que nos muestra cómo nosotros de repente no nos queremos desprender de ciertos bienes porque son bienes heredados o representan afectos para nosotros. Existen los fundamentos jurídicos también, ¿verdad? Que están los valores que están ya establecidos de manera fiscal. Los tipos de valor utilizado son el del mercado, que es para vender o comprar, que tengo el parámetro el mercado. Yo puedo ir a la zona y preguntar a cuánto aproximadamente se está vendiendo o comprando tal bien en tal zona. Puedo tener un valor probable de mercado, que es la estimación, o sea, sin irme puedo ya estimar porque estoy mirando los clasificados y con eso saco un promedio. Un valor de sustitución o reposición, que es el costo de sustitución, nos pasa mucho a nosotros los veterinarios cuando ya de nuestra misma hacienda hacemos la reposición, entonces de nuestro mismo inventario de animales incluimos los bienes, ¿verdad? No es lo mismo comprar un animal nuevo que reemplazarlo por uno que ya estaba dentro del hato y darle de baja al animal que ya no va a cumplir funciones, por ejemplo, reproductivas. Un valor subjetivo que es según la óptica, según el comprador y el vendedor, ¿verdad? Siempre van a haber desacuerdos si miro solamente a
la perspectiva del comprador y el vendedor no es lo mismo que el valor de mercado. El valor de mercado siempre ya es el acuerdo, ya tiene que haber precio. Aquí, sin embargo, hay una perspectiva nomás, o de comprador o de vendedor. Y el valor objetivo, que es lo que está estandarizado o modalizado, que es lo que, por ejemplo, queremos lograr en el área de la medicina veterinaria, de que exista como un menú arancelario para que eso se tome como base. Entonces, un gremio puede guiarse por ese valor objetivo y puede tomar ese valor como una base o bien puede usarlo como un estándar. El valor expropiatorio ya es cuando el bien va a ser retirado de una propiedad porque no se cumplieron con algunas funciones del tipo tributario. El valor hipotecario garantizado es cuando se ejecuta esa garantía porque no se pagan los préstamos obtenidos. El valor de afección es un valor afectivo y subjetivo, son apreciaciones personales. Y el valor máximo legal es también un valor que se establece por órganos que regularizan la comercialización para que se transparente un poco el ejercicio de la comercialización. La comercialización en sí no puede estar muy sobreestimado porque eso crearía entonces una situación de tratar de investigar qué es lo que está pasando, por qué se está sobreestimando el valor de algo. A lo mejor, al parecer, podría estar encubriendo otra situación. Los componentes. Los componentes son las cuentas. La primera cuenta que nos interesa, como somos actividades agropecuarias, son las cuentas que contienen la tierra y sus mejoras. La tierra y sus mejoras incluyen la superficie, la topografía, cómo se clasifica esa superficie, si es plana, si de repente tiene algunas elevaciones, si en la topografía yo veo árboles, si son piedras aflorantes, la ubicación geográfica, generalmente usamos como parámetro la distancia con la capital del país. En la tierra va a tener un precio de mercado y una expectativa de rentabilidad. Las mejoras extraordinarias son aquellas que quedaron incorporadas indisolublemente a la tierra, por ejemplo, un pozo artesiano, un camino que le hayamos hecho. Y los cultivos por cosechar, según las especies, se valoran por separado. Si están en la primera fase, se da el valor del costo de implementación o de implantación, que sería la preparación del terreno. Si están en las fases finales, se da el valor del rendimiento esperado menos el costo de la cosecha. Y si se trata de cultivos permanentes, serían entonces la producción y precio de mercado con la depreciación porque el suelo se desgasta. Es importante que entonces tengamos en cuenta que los cultivos se van a valorar de manera independiente a la tierra. Otras cuentas que manejamos son los edificios, las construcciones, las estructuras permanentes, las maquinarias y equipos, los animales, los materiales, insumos, productos y subproductos, el dinero que se posee y el derecho por cobrar, así como las obligaciones por pagar. Una vez que terminemos de recoger toda la información acerca de los bienes y derechos, nos ponemos a organizar nuestro inventario separando las cuentas que son activas de las cuentas que son pasivas para lograr realizar el balance de inventario, que es un resumen del inventario que va a estar ordenado según la liquidez o exigibilidad y según la ecuación fundamental de la contabilidad. La liquidez por parte de el pasivo y la exigibilidad quiero decir, la liquidez por parte del activo y la exigibilidad por parte del pasivo. ¿Qué era el activo? Eran todos los bienes y derechos que teníamos como empresa. ¿Qué es la liquidez? La capacidad de un bien de volverse dinero en efectivo. Entonces, todo lo que es nuestro se puede volver dinero en efectivo. Eso se llama liquidez.
Y en cuanto al pasivo, el pasivo son las obligaciones que nosotros tenemos con terceras personas y con la empresa misma. ¿Y qué es lo que nos puede pasar o valoramos en el balance de inventario con el pasivo? La exigibilidad. ¿Cuándo a nosotros nos van a pedir responder sobre las obligaciones que tenemos con esas personas? El balance de inventario va a establecer el respaldo de pago de las obligaciones contraídas y la financiación del proceso productivo. Va a determinar y evaluar la liquidez y la solvencia. Y se va a ordenar los activos, que eran los bienes y derechos, en circulantes, que ya son dinero en efectivo de manera inmediata, de manera disponible, donde entran lo que tenemos en la caja, en efectivo en la caja o en el banco como cuenta corriente, lo realizable, que son los documentos que ya están listos para cobrar o animales terminados, y las existencias, que son los productos, subproductos, insumos que tenemos en stock. Nuestros activos también se dividen en intermedios, que tienen menor liquidez, por ejemplo, un gasto diferido, para que, por ejemplo, nosotros ya pagamos el alquiler de algo y se nos va a dar ese servicio, o bien hicimos un adelanto de salario, sabemos que nos deben el servicio, pero no sabemos cuándo se va a dar. Los cultivos que están a punto de ser cosechados, que tengo que esperar la época de la cosecha, o los seguros pagados, que solamente según evento van a tener un retorno. Y la cuenta activa fija, que es de difícil disponibilidad, porque si yo hago dinero en efectivo de estas cuentas, me quedo sin unidad productiva. Por ejemplo, si yo a la tierra, que es mi principal activo, la vendo y hago dinero en efectivo, me quedo sin lugar para trabajar. Así también mis instalaciones o los animales que tengo como animales de cría. Y los pasivos se dividen, así como los activos, en circulantes, que son aquellos que debo cumplir en menos de un año; intermedio, que tienen una exigibilidad de difícil determinación, como ser que yo haya alquilado la tierra y debido a la sequía todavía no se ocupó la tierra que yo alquilé, o debido ahora a estas lluvias se inundó, entonces no se ocupó la tierra, pero está mi compromiso. Y fijo, obligaciones de largo plazo, como ser las hipotecas o los préstamos a largo plazo. Bueno, hasta aquí va a ser nuestra clase introductoria. Vamos a estar compartiendo estas diapositivas con ustedes. Queda la grabación como un recurso más, y mañana vamos a estar respondiendo preguntas, y en la siguiente clase vamos a estar viendo los ejercicios.